Seguimos con los jueves científicos. Yo soy el doctor Julio Reinafarge, voy a estar con ustedes esta hora, ¿no? Muchísimas gracias por la atención que ustedes tienen a esta hora, donde vamos a hablar un poquito de lo que es estética y de lo que es resolución de casos del sector anterior. Entonces, primero que nada, quería darles que nos pueden seguir a nosotros siempre a través de la página web, que es www.tvcop.org.pe. Pueden escribirnos directamente al email tvcop.cop@gmail.com o seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tvcopnoticias. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, porque la idea de este curso o de lo que vamos a ver hoy en la pantalla es básicamente hablar de estética y de lo que podemos hacer todos los días en el consultorio. Siempre cuando se habla de estética es un tema a veces que puede llegar a ser un poco complejo, ¿no? Pero en realidad no es así. Estética es un tema muy simple, es un tema de todos los días, y nosotros cuando hablamos de estética no solamente vemos la estética de la sonrisa, tenemos que hablar de estética integrada a toda la cara, ¿no? Entonces es muy importante de que nosotros hagamos esta fusión, porque muchas veces cuando nosotros hemos hablado de estética siempre se reduce a los tratamientos, pero es importante fusionarlo en todo el marco de la sonrisa, que en este caso es la cara de nuestro paciente, ¿no? Entonces, empezando con esto, vamos a hablar un poquito de los diferentes rasgos de estética que nosotros podemos tener, ¿no? Si vamos a la pantalla, ¿no? Lo que ustedes van a ver ahí es dos imágenes de dos tipos de estética totalmente distintos a lo que es nuestra cultura, ¿no? Para las culturas tanto asiática como africana que ustedes están viendo aquí en el slide, básicamente es otro tipo de estética, son otros elementos que llaman la atención, no son los mismos elementos que nosotros manejamos, ¿no? E incluso dentro de nuestro propio país tenemos, de acuerdo a los tipos de regiones, varios elementos estéticos que van variando de acuerdo al sitio donde estamos, y son detalles que de acuerdo a la gente y de acuerdo al desarrollo de todas estas culturas, porque somos un grupo donde hay muchísimas culturas, hay rasgos estéticos que son propios de la zona. Entonces hay que vivir con esto y hay que verlo, ¿no? Esto de acá, lo que ustedes están viendo acá es una imagen de esta escultura japonesa, esto se llama uru, donde los dientes son negros, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, este tipo de geishas o acompañantes, ¿no? Ellos cultivan y utilizan elementos marinos para poder teñirse las estructuras de los dientes, ¿no? Entonces es importante ver, y tenemos que insertarnos en el medio donde nuestros pacientes van a exigirnos de acuerdo al medio donde se desarrollan. Por eso puse estas tres primeras imágenes, porque es importante que nosotros nos insertemos de acuerdo al medio en el que nosotros nos estamos desarrollando, ¿no? Pero este es el tipo de estética que usualmente nos piden nuestros pacientes, ¿no? Es la estética donde vemos los dientes claros, donde vemos los dientes que tienen una regularidad, que tienen una forma específica, ¿no? Que siempre es lo que nos vende en muchísimos casos, es la televisión y son los medios de comunicación. Entonces es importante que nosotros tratemos de complementar este tipo de tratamientos con algunos elementos que nos puedan ayudar en nuestra práctica de todos los días, ¿no? Y miren, esto es un dicho que yo siempre lo coloco en todas mis conferencias, porque dice, la odontología es solamente ver. Esto es una cosa que a mí me enseñó mi padre, ¿no? Que también fue odontólogo, ¿no? Y decía, para poder hacer odontología tienes que ver, ¿no? Yo le voy a agregar una frase más, que la estética también es copiar. Porque nosotros tenemos que copiar de acuerdo a lo que tiene el paciente en la boca, y tenemos que ver cuál es lo mejor que tiene en la boca, y debemos copiar y debemos seguir los rasgos del mismo paciente. Nosotros no solamente tenemos que ver
perfectamente lo que estamos trabajando y tenemos que copiar lo que es lo natural, lo que interesa para nuestro paciente, que es que quede bien, de acuerdo a su cara, ¿no? Para eso tenemos algunos parámetros, ¿no? Los parámetros yo ya los he variado un poquito cuando he visto. Cuando nosotros comenzamos en esta aventura de la estética hace unos años, ¿no? Comenzamos a ver muchos parámetros, muchas guías para poder simplificar nuestro tratamiento, ¿no? Y hay muchas escuelas, entonces eso muchas veces marea un poco al odontólogo general, porque dices, no, si sigo una escuela no me va a quedar igual, y después se confunden con otras escuelas y eso va cambiando un poquito la idea y nos lo hace más complejo. En realidad no es complejo, ¿no? Como nosotros vemos, acá es importante el tema de simetría, número 1, hacer un análisis de la sonrisa de acuerdo a la cara de nuestro paciente, ¿no? Hay que ver la función. Estética sin función no existe. Lo dijo Dobson hace mucho tiempo, ¿no? La estética sin función no existe. Y son parámetros básicos cuando nosotros hablamos de estética. Y aparte de eso tenemos que ver lo que es individualización. La individualización, ¿qué cosa es? La individualización es básicamente que cada estructura dentaria trabaja en conjunto, pero cada uno tiene rasgos individuales, rasgos particulares que nosotros tenemos que conservar y tenemos que manejarlos, y en el momento que sea necesario copiarlos en la pieza que sea exactamente la misma de un lado que la del otro lado. Para nosotros ver y para nosotros poder trabajar correctamente, nosotros hacemos un planeamiento. Porque nuestro trabajo no es solamente de consultorio, nuestro trabajo también es un trabajo donde nosotros tenemos que hacer labor de escritorio, ¿no? Y la labor de escritorio se hace con nuestro planeamiento, se hace con nuestros modelos, se hace con nuestros encerados, ¿no? Y ese es nuestro trabajo de escritorio, y esa es la parte importante también cuando nosotros estamos trabajando, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a trabajar, si es que nosotros no planificamos antes, muchas veces pasa que las cosas no van tan bien como nosotros esperábamos. Y si no lo hemos planificado previamente, se generan errores que son a veces difíciles de poder solucionar. Por eso es importante que nosotros hagamos nuestro trabajo de escritorio, como le digo yo. Y para esos trabajos de escritorio, nosotros generamos lo que son elementos de transferencia. Los elementos de transferencia son las ayudas que nosotros tenemos para que lo mismo que nosotros tenemos en nuestros modelos o lo mismo que nosotros tenemos en nuestro escritorio, lo podamos llevar a la boca, ¿no? Y que vaya de acuerdo a nuestro paciente, ¿no? Hablemos un poquito de simetría. La simetría es muy importante, ¿no? Porque cuando nosotros somos más simétricos, ¿no? Se ve mejor. Siempre lo que nosotros buscamos, lo que tenemos de un lado, lo tratamos de copiar del otro lado. Acá ustedes quizás reconozcan esa fotografía, es Angelina Jolie, ¿no? Es una chica muy guapa, pero vamos a hacer un ejercicio con ella. Vamos a cortar la cara por la mitad y la vamos a duplicar, ¿no? Vamos a usar primero un lado de la cara, que en este caso va a ser el lado izquierdo primero, y después vamos a usar el lado derecho. El lado izquierdo lo vamos a duplicar y vamos a generar una nueva cara, ¿no? Entonces miren lo que sucede. Cuando yo corto el lado izquierdo y lo duplico, miren el rostro que tenemos, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Y si usamos el otro lado, miren lo que tenemos. Entonces lo que ustedes están viendo es que, a pesar de ser una sola persona, están viendo tres personas distintas, ¿no? ¿Y por qué sucede Porque nosotros usualmente somos asimétricos. Miren, es una chica muy bella, ¿no? Pero es muy asimétrica, ¿no? Y vamos a hacer el ejercicio también con la pareja. Vamos a hacerlo con Brad Pitt. Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros dividimos, cortamos el lado izquierdo y cortamos el lado derecho. Como ustedes ven, salvo porque se ve ligeramente más delgada la cara, pero básicamente es la misma expresión, es la misma cara, que significa él es una persona muy simétrica, ¿no? Entonces es más llamativo incluso
por el tema de la simetría, ¿no? Entonces es una persona, como les digo, muy simétrica. Y eso es importante. Nosotros tenemos que buscar la simetría no solamente de la cara, sino también en lo que es, ¿no?, la sonrisa. Pero para hacer el análisis de la sonrisa, vamos por partes. Vamos a ver cuánto expone nuestro paciente, qué sonrisa, qué tipo de sonrisa debe tener nuestro paciente. Nosotros tenemos que ver que hay personas que exponen cerca de 2 milímetros y hay personas que exponen cerca de 4 milímetros. Y esto va variando de acuerdo a la edad. Hay gente que expone todos los dientes, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a nosotros a seguir nuestro plan de tratamiento y tenemos que saber cuánto va a exponer el paciente, cuánto es lo que va a mostrar de esa sonrisa y cuánto es lo que nosotros tenemos que solucionar. Obviamente, en una sonrisa tan amplia como esta de aquí, nosotros vamos a tener el tema de que es más complejo, porque tenemos que trabajar desde la zona cervical hasta el borde cisal, ¿no? Entonces nos va a demandar quizás un poquito más. De las 3 tipos de sonrisa son sonrisas muy agradables, pero también tenemos que ver cuánto es que nuestro paciente usualmente expone, desde la posición de reposo hasta la posición de máxima sonrisa, ¿no? Después de eso tenemos que ver el tipo racial. También eso es importante, ¿no? Es muy importante ver el tipo racial porque de acuerdo a eso nosotros vamos a manejar también lo que es el color de los mismos dientes, ¿no? Y acá es importante también porque vemos que de acuerdo al tipo racial, muchas veces en personas de raza negra, ¿no?, nosotros decimos, tienen los dientes muy blancos, pero básicamente es un tema de contraste. Muchas veces no son tan blancos, quizás, y son mucho más oscuros que personas de raza tipo caucásica. Por ejemplo, este tipo de raza, que es la raza blanca, básicamente, normalmente tienden que con el tiempo, ¿no?, razas como personas de origen alemán y todas esas personas tienden a hacer los dientes sumamente transparentes y oscurecen muy rápido a muy temprana edad. Hablamos temprana edad a partir de los 30 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son tratamientos totalmente distintos. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo racial que nosotros tenemos para poder dar solución a al problema que se nos vaya a presentar en el consultorio. Lo otro que es importante es el marco facial. ¿Qué tipo de cara tiene? Si tiene la cara larga, si tiene la cara angosta, o si tiene la cara redonda o semirredonda. Es muy importante. Acá yo les voy a decir muchas veces que es muy común que lo que nosotros trabajamos directamente en los modelos de estudio, muchas veces cuando los transferimos a la sonrisa del paciente no quedan igual. Porque nosotros nos estamos basando en una amplitud de maxilar y no nos estamos basando en lo que es la amplitud de la misma sonrisa del paciente con relación a las estructuras de la cara. ¿Cuáles son las estructuras principales de la cara? Tenemos que ver que por ejemplo, esta es una paciente de rasgos finos, de rasgos alargados. Ustedes no pueden poner dientes cuadrados, ¿no? Y al contrario, una persona que tiene la cara más redonda, ustedes no pueden poner dientes largos porque no va de acuerdo a la cara. Nosotros tenemos que seguir el patrón de la cara del paciente, no el patrón del maxilar. Entonces, es importante la forma, el marco facial, para que nosotros elijamos el tipo de dientes y el tipo de trabajo que nosotros vamos a realizar en ese paciente, ¿no? Lo otro que también es muy importante es el tema del marco gingival. El marco gingival, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de sonrisa. Hay pacientes que exponen más que otros, ¿no? Y acá es importante saber, porque tenemos que ver qué tan regular es nuestro marco gingival, ¿no? Porque nosotros en la especialidad de estética no trabajamos solos, trabajamos con un equipo de trabajo. Y parte de ese equipo de trabajo, ¿quién es? Es nuestro periodoncista, y el periodoncista va a trabajar de acuerdo a lo que nosotros le indiquemos, ¿no? Entonces es importante ver cuál es el marco gingival que nosotros tenemos, cuánto expone nuestro paciente. Nosotros ya hablamos de exposición del paciente. Por ejemplo, ustedes ven este tipo de sonrisas gingivales, son casos que en el momento que se presentan son muchísimo más demandantes que un caso donde el labio tienen un labio que es caído, que cubre gran parte de la estructura dentaria. Entonces es importante
ver nuestro marco gingival, la regularidad del marco gingival. Quizás no tanto siguiendo los parámetros, muchas veces se marcan y les ponen parámetros que son bien claros, es decir, que los centrales son un poco más largos que los laterales en el margen gingival, ¿no? Pero con que sea regular y que sea simétrico ya es bastante. Miren que ya estamos en marco gingival y es importante el marco facial, es importante la exposición que tiene el paciente, es importante también el tipo racial, y todos estos elementos se van mezclando entre ellos, pero es importante reconocer a cada uno en cada una de sus partes, ¿no? Y como ven, o sea, los tipos de sonrisas son distintos, son sonrisas amplias, sonrisas gingivales, entonces es importante manejarlo de esa manera. Tenemos que tener armonía dentofacial, por eso es importante, como les decía, ver el tipo de cara, ¿no? Y los rasgos de la cara nos van a marcar a nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros, en el caso de esta chica, como les decía antes y ponía de ejemplo, nosotros hacemos dientes muy largos? Definitivamente no van a ir con la cara del paciente y le va a cambiar la expresión. Muchísimas veces pasa que cuando nosotros trabajamos, en muchos casos es preferible trabajar de manera directa, donde nosotros tenemos una apreciación directa de nuestro paciente, que trabajar de manera indirecta. ¿Por qué? Porque en la manera indirecta usualmente el técnico trabaja con un modelo, no trabaja con la cara. Entonces ya tenemos dos apreciaciones estéticas distintas, ¿no? Que muchas veces no van de acuerdo a los parámetros del paciente. Cuando ustedes están hablando directamente con el paciente, incluso ustedes pueden corroborar lo que ustedes están haciendo con el mismo paciente, y el paciente sale mucho más satisfecho, ¿no? Por el trabajo directo que ustedes puedan realizar y que con el arte que ustedes puedan imprimir a su trabajo, que a veces trabajar de manera indirecta, donde muchas veces no tenemos un resultado tan exacto. Aunque yo les digo que trabajos con porcelana, hay trabajos muy lindos, hermosos, pero siempre hay que saber diagnosticar y hay que saber cuándo indicarlos. La cerámica no es para todo. Hay muchos casos en que las resinas compuestas, con la evolución que han tenido en los últimos años, nos van a ayudar muchísimo. Ya tenemos resinas donde tenemos básicamente el mismo tipo de acabado y terminación que tenemos con materiales cerámicos. Entonces esto ha evolucionado muchísimo y nos ayuda muchísimo en nuestro campo. Y como ven, o sea, no solamente para lo que son sonrisas de damas, sino que, como ven, las sonrisas de mujeres son unas sonrisas mucho más curvas, los bordes incisales son más curvos, pero en el caso de hombres son bordes incisales mucho más cuadrados, llenan mucho más el espacio que una sonrisa femenina. Entonces es importante verlo de acuerdo también al marco dentofacial, y hay que ver el sexo del paciente, obviamente, ¿no? Estética sin función no es estética, porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener un elemento muy bonito en la cara cuando realmente el paciente no los puede usar? Entonces es importante evaluar lo que es la función de nuestro paciente. Por eso es importante que nosotros hagamos un seguimiento y hagamos un montaje en articulador. Tomamos una relación céntrica, nosotros tomamos registros de esta relación céntrica y utilizamos nuestros arcos faciales para nosotros poder montarlo en el articulador. Es importante que nosotros tengamos algún aparato, algún elemento que pueda reproducir los movimientos de la boca naturales, porque eso va a hacer de que las restauraciones que ustedes pongan más adelante, esas restauraciones no se les rompan. Pasa muchas veces que terminan de hacer sus restauraciones o terminan de hacer su rehabilitación estética y el paciente viene a la semana con parte de las restauraciones rotas. ¿Y es por qué? Porque no se han evaluado los movimientos de lateralidad y de protusiva en nuestro paciente. Por eso es importante, muy importante, hacer un montaje previo del articulador. Entonces, por eso es que nosotros debemos trabajarlo de esta manera. También así debemos individualizar nuestras piezas, ¿no? Nosotros debemos trabajar la anatomía de cada pieza. Ustedes ven esta sonrisa, que es una sonrisa bastante armónica, pero si se dan cuenta y miran con detalle, cada pieza dentaria tiene un trabajo distinto con relación a lo que son los bordes incisales. Algunos son más redondos, algunos son más cuadrados, y eso es lo que le gustaba al paciente, que no fueran exactamente iguales todas las piezas dentarias. Entonces,
Eso es parte importante de lo que es estética, mantener la individualización, mantener lo que es la estética propia de nuestro paciente, ¿no? Y eso es lo que hace una sonrisa natural, ¿no? Entonces es muy muy importante individualizar una vez que ya tenemos el conjunto armado, ¿no? Los elementos de transferencia, ¿cuáles son nuestros elementos de transferencia? Podemos utilizar llaves de silicona, podemos utilizar también lo que son, ¿no?, llaves de silicona. Nosotros las llaves de silicona, ¿cómo las hacemos? Hacemos una copia del encerado o de la proyección de nuestro trabajo y generamos también matrices, tipo estas matrices que son de acetato, que son las mismas matrices con las que se trabajan los clareamientos, y con eso llevamos a boca la simulación que nosotros hacemos y se la mostramos al paciente. Y nos van a servir también para trabajar sobre nuestro paciente. Como ven ahí en la llave de silicona que nosotros previamente hemos hecho sobre nuestro encerado, estamos aplicando las resinas compuestas que después van a hacer nuestros bordes y sales y van a alargar las piezas dentales. Entonces es importante el uso de este tipo de elementos para poder mejorar, para poder trabajar de acuerdo a lo que nosotros previamente hemos planificado. Algunos materiales son importantes, ¿no? Nosotros las resinas compuestas son importantes en el sector integral, muy muy importantes. Debemos trabajarlos, pero tenemos que trabajarlos responsablemente. Muchas veces, y esto yo lo voy a poner con un pequeño video, esto es un video que lo filmó el doctor Price, ¿no?, que también enseña acá en el colegio, ¿no?, y me parece súper importante. Yo lo pongo siempre en mis conferencias, porque tiene que tomar conciencia que los materiales con los que nosotros trabajamos, esos materiales contraen. Entonces es importante que nosotros tomemos saber cuánto es lo que contraen nuestros materiales. Bien, esta es una pipeta muy muy sencilla donde lo único que se está haciendo es se está colocando una resina compuesta. Esta resina compuesta ahora es polimerizada, ¿no? Y miren los márgenes de la resina compuesta, miren los márgenes a medida que va pasando el tiempo y la resina se va polimerizando. Ven cómo se contrae, y es lo mismo que sucede en las cavidades en el momento en que ustedes están trabajando. Por eso es importante que nosotros estratifiquemos, que nosotros coloquemos las resinas compuestas correctamente. Por eso es importante que nosotros hagamos este tipo de trabajo, ¿no? Miren cómo filtra. Y lo mismo pasa en boca. Entonces es importantísimo que ustedes puedan trabajarlo, ¿no? Y que sepan cuáles son los problemas que se pueden generar cuando nosotros vamos a trabajar. Por eso trabajamos comenzamos trabajando estratificando. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de estratificación. Vamos a hacer una molar, que es una maqueta, ¿no? Y en esta maqueta vamos a hacer esta clase 2. Cuando nosotros vamos a trabajar la clase 2, vemos una vista proximal de nuestra preparación, y lo que hay que hacer definitivamente es utilizar un detector de caries. Utilizamos un detector de caries, lo aplicamos durante 10 segundos, lavamos, secamos y vemos dónde ha teñido. Si es que ha teñido, sigue habiendo caries. Si es que no ha teñido, definitivamente la cavidad ya está limpia y podemos proceder a restaurar restaurar nuestra pieza dentaria. Entonces, aplicamos el detector de caries y después de haber aplicado, lavamos y aplicamos el ácido acondicionador. El ácido acondicionador normalmente tiene tiempos distintos de uso. Por eso generamos, como se hacía antiguamente, grabamos el esmalte primero. Este trabajo les debe tomar delinear el esmalte les debe tomar alrededor de 5 a 10 segundos, y después aplicamos ácido sobre la zona dentinaria y dejamos todos 5 segundos más, donde ustedes deben tener entre 15 y 20 segundos de aplicación de ácido, y lavan todo. Una vez que lavan todo, pueden aplicar una clorexina, ¿no? Y pueden secar, ¿no? ¿Para qué? Para que las restauraciones duren más tiempo, y después aplicamos nuestro adhesivo. El adhesivo debe ser aireado siempre. El adhesivo nosotros lo aireamos. ¿Para qué? Para que pueda eliminar el solvente, se seque, quede una superficie brillante y seca después de haber sido polimerizada. Eso es lo que es importante cuando nosotros hacemos una restauración. Después de haber hecho esto de acá, ya podemos proceder a cerrar
nuestra clase 2. La clase 2 nunca se cierra en un solo incremento. Es importante cerrar la clase 2 sin que incluya las dos paredes por el tema de estrés de contracción. Entonces primero hacemos un pequeño triángulo y cerramos a expensas de una pared, y después colocamos un segundo incremento y cerramos completamente la pared. Esa es la parte importante. Cuando ustedes ya tienen eso de ahí y han trabajado la pared, básicamente ya tienen una clase 1, que es lo que ustedes están viendo acá. Y ahora vamos a trabajar cúspide por cúspide. No trabajamos en bloque, las resinas compuestas no se trabajan en bloque, debemos trabajarlas ahora colocándola incremento por incremento. Bueno, les cuento a manera de novedad que ya han salido algunos trabajos, algunos materiales, ¿no? Que por ejemplo los están trabajando, por ejemplo Kerr, que tiene un material que se llama Sonic Field, ¿no? Y en el caso de Ivoclar también está sacando un material que se va a llamar el Volk. El Volk es este material, que son resinas donde ya se puede manejar el tema de la contracción dentro de la química de la resina, y pueden rellenar directamente hasta 4 milímetros sin tener problemas de contracción. O sea, pueden trabajar a un solo incremento. Pero este es material muy nuevo, ya ustedes pronto los van a tener acá en Lima y en el Perú, ¿no? Pero son materiales nuevos. Esto es como una pequeña primicia de lo que se nos está viniendo con relación al desarrollo de materiales de resinas compuestas, ¿no? Pero siempre es importante que nosotros ya trabajemos de manera incremental, sobre todo cuando hacemos estética, sea el sector anterior o posterior. Comenzamos a trabajar en cada una de las cúspides y vamos aplicando en cada una de las cúspides siguiendo la estructura natural de la cúspide, ¿no? Colocamos en cada una de las cúspides, le vamos dando forma. Para esto nosotros nos ayudamos muchas veces con un explorador, rellenamos los espacios que nos quedan después de haber polimerizado cada una de las cúspides y comenzamos a trabajar lo que es la anatomía. No es una anatomía bastante sencilla, pero miren que incluso la parte anatómica, en el momento de nosotros trabajar las resinas compuestas, cuando trabajamos cúspide por cúspide, la anatomía sale sola. No tenemos mayor problema de eso. Pueden aplicar también un sellante de resinas tipo este material, que es el Permasil, que es de Ultradent, ¿no? Ustedes la aplican sobre sus resinas y con eso sellan cualquier zona donde no haya quedado bien sellada la resina, y este es el resultado incluso el que ustedes tienen, y esta es una vista en ángulo de lo que ustedes obtienen cuando ustedes aplican las resinas de esta manera, ¿no? Vamos a ver un poquito de clase 4, para irnos un poquito al sector anterior, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que es clase 4. Quería mostrarles un poquito, porque el tiempo no nos ayuda muchas veces. Me encantaría hablar muchísimas horas con ustedes, pero vamos a ver un poquito de clase 4 y vamos a ver un par de casitos para que lo puedan manejar correctamente, ¿no? Miren, esta clasificación la manejamos, ya la manejamos hace un tiempo, que es básicamente lo que mucha gente tiene problemas, ¿no? Para poder hacer esta clasificación, lo que hicimos fue dividir al diente como en este sistema de Michi, ¿no? Y para ver cuántos colores debemos usar. Muchas veces cuando nosotros vamos a trabajar nos dicen, uy, pero voy a hacer una clase 4 por ahí, voy a necesitar hacer estética y necesito utilizar muchos colores. Si ustedes tienen 2 sectores únicamente, de 1 a 3 colores es más que suficiente. Un color dentina y un color esmalte es más que suficiente, ¿no? Hablando de opacidades. Cuando ya tienen una clase donde tienen 3 sectores involucrados, 3 a 5 colores podría ser. Y si ya quieren jugar muchísimo con su restauración de clase 4, cuando ya tienen una clase 4 extensa, ya pueden colocar muchos colores, utilizar traslúcido, utilizar caracterizadores, que en este caso son los tintes, ¿no? Donde usan ya mucho más, usan más colores, ¿no? Pero definitivamente una sugerencia que hago, que es una sugerencia bastante válida, no vale lo mismo hacer una restauración de un color o 2 colores a hacer una restauración de 5 o más colores. Debemos cobrar más porque definitivamente es mucho más trabajo y involucra un poquito más de detalle, ¿no? Entonces vamos a ver un casito clínico, pero nos vamos a ayudar con una gráfica también, para poder entenderlo. Entonces vamos a ver una gráfica vista de frente y una gráfica vista lateral,
para que vean exactamente cuál es lo que nosotros vamos a hacer. Esta de acá es una gráfica, ¿no? Es una gráfica primaria, que es una gráfica, lo que les hace es hacer, vamos a ver, una secuencia para una clase 4. Entonces nosotros preparamos una estructura y cuando ustedes la ven de frente van a ver que están perdiendo prácticamente todo el borde incisal, pero cuando ustedes ven en la zona preparada, ven que nosotros hacemos un bisel muy largo a través de toda la superficie. ¿Para qué? Para que nosotros podamos colocar como una carilla y que se pueda perder y podamos manejar estéticamente y dar una solución estética mejor. Entonces por eso es importante que nosotros hagamos nuestros biseles que sean largos, que no sean tan cortos, ¿no? Siempre a nivel de esmalte, ¿no? A nivel de dentina, con muchísimo cuidado. Básicamente los biseles van a nivel de esmalte. Una vez preparado, nosotros podemos colocar, miren, una capa muy finita de translúcida. Cuando nosotros vamos a hacer esto, se dieron cuenta que cuando nosotros hicimos nuestra planificación, uno de los elementos de transferencia era una llave de silicona que nosotros copiamos del encerado. Entonces nosotros previamente hemos hecho el ejercicio de encerado de lo que nosotros vamos a restaurar y colocamos una capa muy delgadita sobre nuestra matriz de silicona, como van a ver más adelante también en el caso clínico directamente, y la aplicamos por palatino. Después de haber hecho esto, nosotros aplicamos una dentina opaca. Tiene que ser opaca, que no pase la luz, porque si la luz pasa, lo que va a suceder es que se va a notar todo el trazo de fractura. ¿Y cuántas veces hemos hecho nosotros clase 4 y se ve todo el marco de la restauración? Eso es lo que no queremos. Por eso utilizamos dentinas opacas, ¿no? Aplicamos nuestras dentinas opacas, de ahí pueden colocar, si ustedes gustan, un alito incisal que lo ponen en todo el borde, hacen un rollito con una resina muy clara y lo colocan sobre todo el borde incisal. Después pueden rellenar los espacios con una resina translúcida para que después en la caracterización y cuando ya tengan el acabado final de nuestra restauración, ustedes vean las zonas donde hay translucidez en el borde incisal. Pueden trabajar también algunos efectos de mamillones. Esto normalmente se hace con tintes, ¿no? Vamos a verlo en el caso clínico que les voy a presentar. Esto se llama limitante de marco óptico. Normalmente esta es una guía, es una referencia. Es para que ustedes, muchas veces cuando nosotros aplicamos la resina tenemos la tendencia a que la superficie nos queda muy redonda. Y el lente no es redondo, tiene una superficie plana. Entonces el marco óptico es esta superficie plana central que refleja la luz en el momento que incide sobre la estructura del diente. Entonces estos se ponen estas como regletas de resina, normalmente esmalte, y sobre eso trabajamos en plano, y donde empieza este marco, este limitante, comienza la fase curva proximal de la estructura del diente. Podemos rellenar las fases proximales con un translúcido, ¿no? Y después aplicamos los incrementos de esmalte. Pueden aplicarlo en un solo evento o en 2 eventos. Ahí colocamos un pequeño efecto de fractura, pero básicamente esta es la secuencia con la que nosotros trabajamos una clase 4, donde ustedes están haciendo muchos colores. Pero en líneas generales es una manera fácil de verlo, gráfica de verlo, por eso lo utilizamos. Pero todos los gráficos hay que verlos en casos. Y los casos, esto es un caso clínico que nosotros desarrollamos, ¿no? Este caso clínico es un borde incisal, ¿no? El paciente había pasado por ortodoncia previamente, tenía estas resinas que nosotros vamos a eliminar, ¿no? Y ya estaba clareado, entonces teníamos algunas manchas por las resinas antiguas que tenía. Cuando nosotros lo primero que vamos a hacer es eliminar toda la resina compuesta que tenía previamente, y hemos hecho previamente también una llave de silicona con la proyección de nuestro caso, y eso es lo que nosotros vemos en la pantalla, ¿no? Lo que estamos viendo es justamente la llave de silicona con el espacio. Vamos a ver el gráfico y vamos a ver lo que nosotros hacemos. Lo primero, esas son las estructuras preparadas y vamos a aplicar un adhesivo. Aplicamos un adhesivo sobre toda la superficie y ahí ven, esa es la matriz de transferencia que nosotros previamente habíamos hecho. Pincelamos la resina translúcida en la matriz de silicona y esa matriz la vamos a colocar sobre la estructura de los dientes y la colocamos por palatino, y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Este transparente que va a guiar nuestros incrementos de superficie. Colocamos este transparente acá y vamos a regularizar
ambas piezas dentarias. Entonces para eso es que nosotros comenzamos a colocar un primer incremento de dentina opaca profunda, que fue en un A2, recuerdo bien, y nosotros regularizamos ambas piezas para que las dos piezas manejen el mismo sistema de estratificación. Colocamos este estrato y de ahí colocamos un segundo estrato con resinas también dentinas, un poco más claras, en este caso fue A1, ¿no? Y es lo que tenemos acá. Entonces ya podemos generar lo que son nuestros mamelones. Después de haber colocado estos mamelones, lo que nosotros vamos a hacer es colocar un translúcido en el borde sisal para que pueda trabajarlo correctamente, ¿no? Y es lo que ustedes ven acá. Nosotros estamos aplicando ahí unos translúcidos en los bordes sisales y algunos tintes, ¿no? Muy pequeñitos, y después procedemos a trabajar lo que son esmaltes. El esmalte lo trabajamos en dos colores, en un B1 y en un A1. En un A1 en la primera fase para pincelarlo y un B1 sobre toda la superficie restante para que pueda quedar de acuerdo a los parámetros estéticos de nuestro paciente. Después de eso, lo único que vamos a hacer es recortar los excesos de resina y pulirlo, y este es el resultado que se obtiene, ¿no? Es un resultado bastante aceptable. Para terminar, les voy a mostrar un último casito, ¿no? Que este es un caso que hemos hecho hace muy pocos días, donde nos llegó el paciente que tenía esta línea media variada, donde tenía estas resinas que estaban filtradas, y obviamente la paciente quería una mejor estética de su sector anterior. Nosotros comenzamos a evaluar el caso y vimos que tenía una estética muy interesante que no había sido respetada. Entonces procedimos a eliminar lo que son las resinas compuestas que previamente tenía, limpiamos, teníamos una clase 4 extensa, teníamos bordes sisales que no habían sido respetados previamente. Entonces vamos a jugar mucho con las resinas y con la fase mamelonar. Lo ven, esta es una vista mucho más cercana. Ven el lateral, tiene una fase mamelonar bien interesante que vamos a tratar de copiar en nuestros centrales, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer primero es aplicar un adhesivo, aplicamos ácido, ¿no? Después de haber aplicado el ácido sobre toda la superficie del diente, aplicamos nuestro adhesivo, como ven, ¿no? Esas son las gotitas de adhesivo. Después lo aireamos y polimerizamos nuestro adhesivo. Cuando ya tenemos polimerizado nuestro adhesivo, vamos a proceder a trabajar la estructura del diente. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar el color dentina opaco, ¿no? Siguiendo lo que viene a ser un mamelón también, rellenando los espacios que nosotros previamente hemos trabajado. Eso es una visión más de cerca, ¿no? Y nos dejamos espacio para poder seguir trabajando más adelante lo que son nuestras dentinas. Este es un primer incremento de color dentina. Después de haber hecho, lo corroboramos con nuestra matriz de silicona, ¿no? En este caso nuestra llave de silicona, y aplicamos, habiendo polimerizado el anterior, colocamos un segundo incremento de dentina y hacemos que este mamelón sea más grande. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos a tratar de copiar la estructura natural del diente. Entonces, este es el primer incremento, y miren, cuando nosotros vemos, miren todo lo que nosotros vamos a agregar después de haber hecho nuestra restauración. Vamos a trabajar 3 piezas nada más, porque estamos copiando la pieza, el otro lateral que no está presente en la fotografía. Es el del otro lado, ¿ven? Entonces, ahí ya colocamos nuestra fase de translúcido por palatino. Ya tenemos toda la guía para poder trabajar nuestro sector anterior. Mírenlo más de cerca, ¿no? Ahí tenemos toda esta fase translúcida donde va a seguir esta anatomía de mamelones, ¿no? Pero obviamente si yo dejo esos bordes sisales que están más profundos, se va a notar en nuestra restauración. Entonces lo que hacemos, utilizamos nuestro color dentina y aplicamos en forma de mamelones en las 3 piezas, ¿no? Y rellenamos con translúcido, pero también nos vamos a ayudar un poquito con tintes, ¿no? Aplicamos unos tintes celestes también en la zona donde están los translúcidos para que se vea sea más notorio nuestro trabajo y se vea más natural en el momento que nosotros aplicamos nuestro esmalte. Entonces eso es importante. Hemos aplicado acá nuestro esmalte, nos elongamos con el esmalte y comenzamos a generar toda esta figura, ¿no?, estética del sector anterior. Y miren el tipo de sonrisa que ustedes obtienen, ¿no?
la regularidad una vez que nosotros pulimos nuestras resinas. Miren la visión del lateral y miren la visión de las resinas compuestas, que va siguiendo la misma anatomía que nosotros previamente teníamos. Y nuevamente esta es la visión frontal que ustedes tienen y esta es una visión de la sonrisa. Entonces creo que les he dado una visión bastante general de lo que es manejo del sector anterior. Me gusta mucho el tema de resinas. En cualquier momento podemos hablar también de lo que es cerámicas, pero estoy acá presto a cualquier pregunta que ustedes puedan tener a través de el Facebook. Muchísimas gracias por la atención prestada, ¿no? Y ya saben, pueden volver a encontrarnos en estos juegos científicos. En cualquier momento voy a estar nuevamente con ustedes. Recuerden que la página web es www.tvcop.org.pe. Pueden escribirnos a tvcop.gmail.com o seguirnos en Facebook a través de www.facebook.com/tvcop noticias. Muchísimas gracias por la atención prestada y hasta otra oportunidad.